Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes una vez más, amigos de Profesionales Excepcionales. Hoy en día los negocios que quieren ser sostenibles no pueden quedar ajenos a lo que supone la analítica de datos, ni a lo que la inteligencia artificial puede hacer para mejorar sus procesos. Por otro lado, ya tenemos nuevas generaciones de profesionales jóvenes que han tenido la posibilidad de formarse y de empezar a trabajar en estas áreas. Para hablar de esa formación y de la experiencia que esas nuevas generaciones de profesionales tienen, hoy hemos invitado a uno de ellos, que ya nos ha ayudado en algunos programas anteriores y que destaca por su experiencia y formación. Me refiero en concreto a Fernando Espinosa. Fernando Espinosa, recuerdo, es graduado en Empresa y Tecnología por la Universidad Carlos III de Madrid y tras recibir el Premio de Excelencia a la Trayectoria Académica y realizar una estancia en Nueva York, se incorporó a El Corte Inglés en 2022 como Data Scientist. Su interés por el mundo del dato le llevó a promocionarse a jefe de proyecto en 2 años, gestionando diversas iniciativas tecnológicas para los centros comerciales. Actualmente responsable de la estrategia de datos de recursos humanos, liderando un equipo encargado de implementar IA y analítica de datos en los distintos departamentos del área, si no me equivoco. Además de su trabajo, Fernando participa en charlas divulgativas y programas de radio, concreto conmigo, otras veces, ¿verdad? Compaginando su entusiasmo por la tecnología con la comunicación, como ahora veremos. Así que, Fernando, bienvenido otra vez a la radio y muchas gracias por haber venido hoy. Muchas gracias, Javier, encantado de estar aquí. Así que, Fernando, si te parece, hoy eres el protagonista, no eres coequiper. Si te parece, empezamos la entrevista hablando de ti, ¿no? De ti mismo. Lo que quieres contar de tu historia personal, de tu familia, la vocación. Siempre hablamos de vocación. ¿Por qué te llevó a estudiar lo que estudiaste y si hubo alguna persona que te influyó? Y luego, si quieres, hablamos un poco de cómo te ayudó esa formación, ¿no? en tu carrera profesional. Perfecto, sí, pues mira, comentas la vocación. Mi vocación es decir que no fue una vocación temprana, ¿no? O por lo menos lo que es la parte de la tecnología, porque sí que es verdad que la parte de empresa lo he tenido desde pequeñito, ¿no? Mis padres trabajan en banca, los dos, y en grandes empresas, entonces lo que es el mundo corporativo, el mundo de la empresa, pues siempre lo he tenido desde... Y de los datos, porque los bancos sí que manejan datos. Y de los datos, efectivamente, también. Y todo el tema económico, al ser banco, todo lo he tenido muy en casa y desde pequeño. Pero sí que la tecnología ha sido más un descubrimiento, ¿no? Ir atravesando distintas fases o topándome con personas, con experiencias que me hicieron descubrir esa parte, ¿no? Yo recuerdo en el instituto, a mí siempre me han gustado los números, las matemáticas, y yo tiré por el bachillerato. ¿Eres de los que se te daban bien las matemáticas? Se me daba bien, he de decir que sí, se me daba bien. Entonces tiré por ese bachillerato técnico, tenía pensado hacer una ingeniería, ¿no? Y ahí en el bachillerato descubrí la física y me apasionó mucho lo que es intentar describir de forma matemática pues todo, encontrar una explicación a todo, ¿no? De forma matemática y de forma pues razonada. Y me gustó tanto la física que empecé a estudiar lo que es ya luego la carrera, empecé a estudiar física en Salamanca y estudiando la carrera pues tuve una asignatura que era algo así como técnicas informáticas en física, básicamente pues programación, ¿no? Fundamentos de programación. Y ahí me di cuenta de que que es realmente interesante cómo podemos hacer que las máquinas hagan lo que nosotros queramos, ¿no? Lo que es la programación y el darle esas instrucciones. Y bueno, pues me gustó tanto que al final decidí cambiar de carrera, venirme aquí a Madrid y empezar... ¿Porque tú de dónde eres? No sé si lo he dicho. Yo soy de Plasencia, del norte de Cáceres. Un buen sitio, muy bueno. Un sitio muy bueno, muy buena comida, muy buena gente. Sí. Entonces... Pero no tienes acento extremeño. Eso me dicen, que no tengo mucho acento. Será ya la vida aquí en Madrid que me ha cambiado un poco. O sea, que te viniste de allí a estudiar a Madrid, ¿no? Eso es. Y bueno, estudié, pues, como tú bien comentabas antes, la carrera de Empresa y Tecnología. Y ya ahí pues fusioné pues las dos cosas que porque yo creo que Empresa y Tecnología es muy nuevo, ¿no?
Es muy nuevo, yo de hecho fui la primera promoción en la Universidad Carlos III de esta carrera y es muy nuevo pero responde a una demanda cada vez más creciente de ese perfil híbrido que combina muy bien el mundo de la tecnología con el mundo de la empresa, ¿no? Ese conocimiento funcional que es indispensable para entender y poder resolver los problemas y ese conocimiento técnico para poder aportar esas Porque soluciones. es una formación, los cursos primeros son parecidos a los de ingenierías. Parecidos a ingeniería mezclados también con ADE. Yo diría, yo siempre intento, o la defino, vamos, como un doble grado muy condensado de ADE e ingeniería informática. Porque tiene, vale, evidentemente, ya no te con la entiendo. profundidad de una o la otra, pero sí una mezcla bastante compacta y creo que bastante conseguida de fundamentos técnicos. Pues yo aprendí programación, fundamentos de inteligencia artificial, negocios digitales y luego todo lo que es la parte de empresa, marketing, O sea, finanzas, es una contabilidad. carrera muy recomendable para la gente, ¿no? Una carrera muy Bastante recomendable. demandada, ¿no? Efectivamente, sobre todo porque, vamos, y lo contrasté cuando lo que es la inserción en el mundo laboral, mis compañeros de promoción y yo mismo, la verdad es que tuvimos mucha oferta de empresas, además mis compañeros, prácticamente todos, por lo menos de los que tengo constancia, con puestos muy buenos, en empresas también La muy tuya es buenas. primera promoción. La mía es primera De Carlos promoción III. de la Carlos ¿Y III. se dan más sitios? Sí, tengo constancia de que también en la autónoma, de hecho en la autónoma lleva más tiempo, también No. creo que además se llama igual, exactamente igual, Empresa y Tecnología, en la Universidad Ujú. Autónoma, y creo que en alguna privada también se está empezando a implantar, no sé si exactamente igual, pero No, mezclando la parte de empresa y la parte me tecnológica. parece muy interesante. Ujú. Además, luego estuviste además con lo que yo siempre recomiendo, una estancia afuera, ¿no? En Nueva York. Sí, eso es. La verdad es que fue una experiencia muy, muy enriquecedora porque, pues aparte de lo que es a nivel personal, la vivencia personal, que se lo recomiendo, como tú comentas, a todo el mundo porque te abre la mente, te da herramientas para poder buscarte la vida prácticamente en cualquier entorno, sobre todo en concreto en Nueva York, que es una ciudad al principio pues hostil, en cierta forma, y yo me lo tomé como un reto personal. Pero luego también a nivel profesional, porque ahí entras en contacto con empresas multinacionales, sobre todo en Nueva York mucho banca de inversión, por lo menos en el ambiente en el que estaba yo, y un entorno también hipercompetitivo, que eso me marcó, ¿no? O lo identifiqué bastante rápido, como además desde la propia escuela, universidad, se fomenta ese espíritu de querer ser el mejor. Yo, fíjate, recuerdo que en mis años de universidad aquí nunca he visto a un profesor decir que tú eres el mejor de la clase, tú eres el mejor, lo estás haciendo. Y allí era bastante común, ¿no? Esa comparación entre los alumnos. Yo creo me que en pareció Estados Unidos curioso. se fomenta esa competitividad, ¿no? Eso Quizá a es. veces un poco agresiva, creo yo, pero Sí, bueno. creo que demasiado. Para nuestro punto de vista, para el suyo, ¿no? Sí, Evidentemente. efectivamente. Bueno, y al final yo creo que depende mucho de la persona, pero a la vista está también, oye, de los resultados, sobre todo la potencia económica que Eso son. está ligado con lo que sabemos, ¿no? Que dicen que Estados Unidos, los americanos, son los más individualistas de todas las sociedades. O sea, primero yo y después de los demás, ¿no? Sí. La idea del colectivo no la tienen muy asimilada. Sí, de hecho yo creo que eso tiene su reflejo en que es verdad que es una sociedad bastante desigual, en el sentido de que además haciendo turismo por allí pues te encuentras con ciudades que tienen sus barrios residenciales, sobre todo las afueras, de ultra ricos y luego pues mucha pobreza, ¿no? También se ve por allí. Sí, sí. Y luego también otra cosa que me llamó bastante la atención es la importancia que tienen ellos o que le dan ellos a la red de contactos, ¿no? Como ellos, que además son muy echados para adelante, muy de sinvergüenzas en el mejor sentido de la palabra, cómo hablan a quien sea a la hora sobre todo de buscar puestos o prácticas o puestos en empresas que les interesan. Yo tenía amigos que sin dudarlo un segundo contactaban con personas que, sobre todo para ellos es muy importante el tema de la universidad, del alma mater, de haber compartido esa universidad y alcanzar a esas personas para hablarles y que les puedan abrir un camino en esa empresa, ¿no? Y asistir a eventos, el conocer gente nueva, es muy importante también la red de contactos y eso también lo he intentado llevar a la práctica aquí porque evidentemente también es muy importante, ¿no? El ir conociendo a la gente. O sea, que no valoran tanto la meritocracia como nosotros, como Aquí está mal visto a veces lo de los enchufes, ¿no? Sí, bueno, Allí valoran también mucho la capacidad de relación. Sí, yo no sé si más o menos que la meritocracia, porque yo diría que también es una sociedad o una cultura en la que el esfuerzo es muy importante y a la vista está de que también pues hay muchísima gente, sobre todo con la cultura del emprendimiento, que ha montado su empresa, que ha generado
un beneficio económico brutal, no solo para él, sino también para toda la economía. Y creo que eso también es la cultura del esfuerzo que hay allí. Creo que sí que es muy importante, sobre todo ligado, como decía, a esa parte de emprendimiento, que para ellos es tan importante el poder ser capaz tú de montar algo que aporte valor también a la sociedad. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Allí estuve, sí, estuve el último curso de la carrera, pues ya para terminarlo fue el último. ¿Cuál de las curso de Nueva York? Estuve en Baruch College, que está en Manhattan, sí, al lado del edificio este como triangular, el Flatiron, que lo llaman allí. Sí, ahí en pleno Manhattan, o sea que la experiencia fue total, muy inmersiva. Un sitio estupendo. Sí. Si te parece, Fernando, pasado un poco tu experiencia personal, hablamos un poco de, bueno, eres de las primeras generaciones, luego si quieres, cuando hablemos de ella, hablamos un poco de cómo influye eso en la educación, pero yo lo que quería es que habláramos desde tu punto de vista, qué has visto o qué has observado como mejoras que se pueden introducir en los negocios a través de estas nuevas tecnologías, ¿no? En contraste con lo que tú has aprendido, ¿no? Y la experiencia que has ido adquiriendo. Pues yo he de decir que una cosa que valoro muchísimo en mi formación es que fue una formación eminentemente práctica. Es decir, muy orientada a resolver problemas o a aprovechar oportunidades. O a lo que te ibas a encontrar después, ¿no? Justo, efectivamente. Y eso fue fundamental, pero yo recuerdo nada más entrar en el mundo laboral, en concreto, pues, como comentabas también antes en el Corte Inglés, como Data Scientist, fue fundamental todas esas herramientas y cualidades, lo que se llaman soft skills, ¿no? A la hora de poder enfrentarme a las tareas del día a día y del mundo laboral, ¿no? Creo que ese enfoque es el correcto, ¿no? El que la universidad te prepare no tanto a nivel de conceptos teóricos, sino que te den las herramientas para ser capaz de buscarte la vida por ti mismo y poder pues dar salida a todo lo que se te vaya presentando, a los retos que tengas en el mundo laboral, ¿no? Y yo sí que vi que es muy importante en el mundo laboral toda esa parte técnica, que seguro que comentaremos a lo largo de la entrevista, todo lo que es la inteligencia artificial, en general el análisis de datos, ¿no? Porque no todo es IA. Es fundamental esa parte técnica, pero no se tiene que descuidar nunca algo que para mí es fundamental, que es el conocimiento funcional, ¿no? El conocimiento del negocio, porque al final toda tecnología se implementa, en mi opinión, para resolver dos cosas fundamentales. O bien resolver un problema que pueda tener la empresa, o bien aprovechar una oportunidad para maximizar beneficios o ser más rentable, ahorrar costes, lo que sea, pero siempre respondiendo a una de esas dos variables, ¿no? Problema o necesidad. O necesidad. Es lo mismo que estabas diciendo. Correcto. Entonces, la tecnología siempre es un medio para lograr una de esas dos cosas, ¿no? Solucionar un problema o aprovechar una oportunidad. Y la brújula que te orienta hacia eso y a cómo puedes de la mejor forma implementar la tecnología es el conocimiento funcional. Y yo sí que vi que esas dos cosas van de la mano y que no se pueden separar, ¿no? Que el equipo técnico tiene que estar muy guiado por ese entendimiento profundo de la empresa. ¿Y eso cómo se consigue? Pues se consigue, creo, pues barriendo un poco para casa, pues con ese perfil de ese perfil híbrido que combina ese conocimiento, como decía, del negocio con también propuesta técnica, ¿no? Porque por un lado tienes que hacer entender a la gente más, o mejor dicho, a la gente menos técnica, menos tecnológica, pues cómo esa necesidad o oportunidad que tiene pueden canalizarla. Es decir, nosotros, por ejemplo, por poner un ejemplo en el sector del retail o en los centros comerciales, pues un jefe de sección, un jefe de planta necesita saber qué actividad va a tener ese día en concreto en ese centro para poder dimensionar la plantilla, para poder saber dónde tiene que prestar especial atención, en qué tareas, a quién tiene que mandar a qué sitio. Planificar. Cómo, efectivamente, y no solo planificar, sino también cómo está yendo la actividad, ¿no? Cuánto se está vendiendo, vamos más flojos en esta división o en este tipo de producto. Y se puede tener esa necesidad y no saber cómo resolverla, ¿no? De hecho, si eres poco técnico o no tienes el conocimiento de qué herramientas te pueden dar esa información, pues necesitas a alguien que te vaya con esa solución. Entonces, por ese lado, ese perfil que entiende esa necesidad, que entiende hacia dónde va el negocio y lo que necesita y que puede proponer soluciones técnicas. Pues primero sería analizar qué datos de venta tienes, cómo los consigues,
dónde están y cómo se pueden explotar para que esa persona, pues en tiempo real, pues pueda tener, no sé, un informe que le pueda decir cómo va siendo el comportamiento en las distintas divisiones de las que es responsable, ¿no? También puede ser unos modelos de predicción que le permitan saber según los días, las semanas o los meses, en qué momento del tiempo pues necesitará una plantilla mayor o menor, porque también se trata no solo de atender todo, sino también reducir costes cuando es posible, pues unos modelos de predicción que le permita saber cómo va a ser la demanda y dimensionar la plantilla, ¿no? O unos, lo que decía, unos informes que le permita ver que, por ejemplo, pues tiene un atasco en la preparación de pedidos y necesita desviar personas que se encarguen de pues todo lo que es empaquetar, embolsar, llevar al punto de recogida los pedidos, y eso se consigue con la tecnología y sabiendo qué herramientas te pueden dar eso, ¿no? Porque evidentemente no todas las herramientas, ni todas las técnicas, ni todo el dato sirve para lo mismo. Y luego también una cosa muy importante, que creo que igual no es intuitiva, pero que sí que cuando te vas teniendo experiencia con estos proyectos te das cuenta, que es también echar el freno, en cierto sentido, a este afán que yo creo que tenemos todos y es normal de conseguir información simplemente por tener información, ¿no? El tener el KPI pues por tener un dato, pero realmente ese dato no sirve. Entonces creo que para eso... Yo siempre digo que si no te ayuda a tomar mejores decisiones, te sobra. Efectivamente, es que al final de eso se trata la ciencia de datos, como digo, en general, en transformar el dato aparentemente inconexo o sin mucha utilidad en información para tomar decisiones. Me comentabas también un tema interesante, ¿no? Que es el tema de rotación, ¿no? De personal, ¿no? Que es un tema importante en el sector tuyo, ¿no? Sí, al final, efectivamente, en el sector del retail en concreto, el problema de la rotación es uno de los principales problemas que hay, ¿no? De hecho, hay un estudio de la Sociedad para la Gestión de los Recursos Humanos que dice que el sector del retail tiene de media en torno a un 60% de rotación anual con respecto a otros sectores que a lo mejor de media están en torno a un 15%. Entonces, es un problema importante y que todas las empresas del sector retail, sobre todo las empresas grandes y que tienen plantillas con mucho volumen de empleados, pues tratan de abordar, ¿no? Y ahí, pues, un ejemplo claro de aplicación de la tecnología, pues puede ser la generación de un modelo de predicción de fuga del empleado, ¿no? Por ejemplo, es decir, un modelo que me permita saber o bien un empleado concreto o bien un colectivo que pueda causar fuga, es decir, que pueda causar una baja no deseada por la empresa, que voluntariamente el empleado diga, pues me voy, poder identificar con cierta antelación cuando ese empleado va a tomar esa decisión y sobre todo también muy importante en base a qué factores lo toma, ¿no? Porque creo que lo primero que podemos pensar todos es pues el sueldo, ¿no? Le subes el sueldo, pero muchas veces te das cuenta, de hecho, viendo este tipo de problemas, que no siempre es el sueldo o es tema monetario, ¿no? También intervienen pues temas dinámicas de equipo, responsables, condiciones laborales, y creo que la tecnología aquí ayuda mucho a poder activar esas políticas de retención. Esto está íntimamente ligado con un tema que hemos tratado aquí en diversas ocasiones con otros profesionales, que es el tema del bienestar, ¿no? En la empresa, ¿no? Los estudios de bienestar, porque al final te dan una proyección bastante importante, ¿no? de cómo está la salud, en cuanto la salud, digo, emocional de los empleados, ¿no? Respecto a la empresa, ¿no? Correcto. De hecho, en el Corte Inglés también los hacemos periódicamente y es algo muy importante porque, como tú dices, te permite tomar el pulso de los empleados y sobre todo las preocupaciones y anticipar problemas que pueda haber. Y de hecho, hemos tenido proyectos también tecnológicos de análisis de sentimiento de encuestas, de analizar todos esos datos que se pueden extraer de esas encuestas y de esos, de ese sentimiento, valga la redundancia, del empleado. Y es muy importante también, efectivamente. La ciencia de datos, bueno, ahora hablaremos un poco, la ciencia de datos y la inteligencia artificial están íntimamente ligados, ¿no? Trabajan juntos, pero te puede ayudar también a selección de personal, a cribar con currículums también, ¿no? Entiendo, ¿no? También, incluso, efectivamente, dentro de lo que es el amplio espectro de aplicación de la tecnología, que es prácticamente cualquier cosa que te puedas imaginar, en el ámbito de la selección, en general recursos humanos y en particular la selección también, hay cada vez más con esta moda, vamos, no moda, porque moda tiene como connotación de que es algo que no va a quedar, sino que es algo, una tendencia, ¿no? Podríamos decir, de esta IA agéntica, es decir, los agentes de la IA que por definirlo muy rápidamente o muy simplemente son inteligencias artificiales muy especializadas en una cosa y que pueden tomar acción sobre algo, pues
es un caso de uso importante y hay empresas dedicadas a desarrollar este tipo de agentes que te permiten pues cribar currículums en base a reglas que tú le puedas dar. Por ejemplo, pues que tenga el permiso de conducir porque yo necesito una persona para ser transportista, por ejemplo. Entonces, pues evidentemente gente que no tenga el carnet de conducir o el tipo que sea correspondiente, pues no puede entrar. Pues eso ya te lo criba en base a esas reglas. Luego también, aparte de ese cribado, pues te puede charlar con el candidato en un chat, ¿no? Por ejemplo, y poder agendar con ese candidato una entrevista, ver un poco su disponibilidad, hacerle un onboarding en la empresa. Hacer una primera criba, ¿no? Y también Eso luego el es. onboarding del seleccionado, ¿no? Eso Perfecto. También tú querías comentar algo y creo que es importante hacer un pequeño reflejo, ¿no? De la normativa europea que hay, ¿no? En este sentido, ¿no? Sí, es muy importante porque además ahí la Unión Europea está siendo pionera. Muchas veces, o por la parte del sector más crítico, opinan que demasiado regulatoria, ¿no? Sobre Nos todo hablan en algún programa que yo creo que has estado tú también del problema, ¿no? De el freno que puede imponer al desarrollo europeo de todas estas tecnologías, una normativa muy estricta, ¿no? Eso es, sobre todo en contraposición con otras economías o otros mercados como Estados Unidos, China, que no tienen esa regulación, ¿no? Pero sí, en concreto la Unión Europea pues está siendo pionera en regular la inteligencia artificial con el que se llama el AI Act, que básicamente son una serie de reglas y de normas que por definirlo rápidamente, clasifican los modelos de IA en base a sobre todo en base al riesgo que suponen. De riesgo aceptable y que no tiene mayor problema la producción de ese modelo hasta el caso de uso prohibido, es decir, un modelo de IA, sobre todo en temas biométricos que utilizan datos biométricos de la persona y que pueden ser propensos a ser modelos racistas o que premian unas características más que otras, ¿no? Entonces esos están muy monitorizados, incluso algunos prohibidos. Y, por ejemplo, en el caso particular mío de recursos humanos, pues evidentemente todo lo que tiene que ver con esa información del empleado está sujeta a una estricta monitorización y que nosotros ya en las empresas lo estamos aplicando, protección de datos, y luego también todo la regulación en torno a los modelos de IA que se generan, es decir, asegurarse que el modelo, lo que es el fairness, que le llama, es decir, que el modelo es justo, que el modelo tiene supervisión humana, es decir, que no toma decisiones de forma automática, sino que hay un humano que está plenamente consciente viendo cómo el modelo actúa sobre eso, sobre todo si tiene implicación con los empleados. Es decir, toda una serie de controles sobre esos modelos que son totalmente necesarios porque bueno, pues luego pues se hacen inspecciones periódicas y tienes que te iba a decir, hay inspecciones. Eso es, entonces tienes que tener toda esa documentación del modelo generada, preparada para cuando pueda venir esa inspección, como puede haber inspecciones laborales y demás, para bueno, pues justificar ese modelo. Si te parece, pasamos un poco al tema teórico, divulgativo. Venga. Muy bien. Entonces, si quieres, hablamos ahora de la ciencia de datos y el análisis de esos propios datos y cómo a partir de ella, a través de las matemáticas, la estadística y la programación, se puede llegar a lo que conocemos como machine learning, ¿no? Que es donde ya la máquina es capaz de aprender a través de la experiencia que se va generando, ¿no? Si quieres, hacemos un recorrido a través de un poco entre histórico y teórico, ¿no? de en qué consiste todo esto. Sí, perfecto. Pues lo primero que es la ciencia de datos, ¿no? Y creo que ya lo hemos definido como cuando hemos estado hablando antes. La ciencia de datos, básicamente, y para que se entienda de forma fácil, consiste en coger datos aparentemente pues, sin sentido, inconexos, que por sí solos pues, no aportan, coger esos datos y transformarlos en información útil para poder tomar decisiones, ¿no? En el contexto empresarial, pues poder tomar decisiones en la empresa, sobre todo, como decía antes, guiadas por dos variables, o bien resolver un problema o una necesidad, o bien aprovechar una oportunidad. Entonces, básicamente eso, conseguir a través de los datos información y valor para, sobre todo, pues tomar decisiones. Y como tú bien comentabas ahora, tiene sus bases la ciencia de datos y las bases son la matemática y la estadística, lo que permite poder, porque son la base de todos los algoritmos y de todos los modelos, porque permite poder hacer esos análisis descriptivos, porque permite poder identificar esos patrones en los datos. Son al final las herramientas, el uso, lo que se utiliza o utiliza un ingeniero, un data scientist o un científico de datos en español, que yo soy muy proclive a utilizar siempre que exista el término en español, intentar no utilizar el anglicismo, aunque es complicado en el sector de la tecnología. Como decía, entonces es la base de todo
programador. Y luego la programación también es muy importante porque es lo que te permite estructurar los programas que habilitan la capacidad de procesar ingentes volúmenes de datos, lo que es el Big Data, ¿no? Y bueno, Entonces eso es fundamental. a la raíz de este gran desarrollo está, evidentemente, la capacidad de los ordenadores de acceder a una cantidad ingente de información en tiempos realmente de milisegundos y poder procesar una cantidad de información y de correr programas y algoritmos muy complejos tiempo real. Correcto. Eso hace que ahora tú hables a una máquina y te conteste casi inmediatamente, ¿no? Como pasa en los módulos de IA, ¿no? Y de hecho es muy buen punto porque tiene que ir de la mano lo que es la parte del hardware, todo lo que es la computación y la potencia de las máquinas, tiene que ir de la mano con el software, que era donde yo me estaba centrando más, pero efectivamente las dos cosas tienen que ir de la mano porque son indispensables, la una sin la otra no puede tener avance, ¿no? De hecho ha pasado y que además, si te parece, pues iniciando ese recorrido histórico es lo que ha pasado a lo largo de la historia, ¿no? Porque, bueno, el tema de la inteligencia artificial, sobre todo, que es lo que igual a la gente más le interesa ahora, lo vemos como algo a nivel teórico ya se definía, ¿no? Aunque los ordenadores no eran capaces, ¿no?, de correr las redes neuronales en casi tiempo real, ¿no? Eso es, y que no es algo tan moderno la inteligencia artificial, parece que sí, pero realmente esto tiene su origen, pues sobre todo a finales de la década de los 60 y principalmente principios de los 70 en los sistemas expertos que buscaban, pues, imitar el comportamiento de un humano que es especialista en un área concreta, pero de forma muy rudimentaria, con reglas de inferencia del estilo, pues si pasa X y también pasa Y, pues entonces probablemente Z. Toda esa matriz de decisiones, trabajando, ¿no? Pues con probabilidades. Trabajando con probabilidades, efectivamente. También, luego ya un poco más avanzado el tiempo, pues también surgían las redes neuronales, que son la base también del deep learning, que es un conjunto del machine learning, que también es un conjunto a su vez de la inteligencia artificial. Pero todo eso, evidentemente, se ha ido desarrollando con el tiempo. Y también una cosa muy importante, que es lo que decías tú, que es el desarrollo del hardware, ¿no? O sea, no sirve de nada es lo que es el software o programas muy complejos si no tienes herramientas que te permitan ejecutar esos modelos y poder hacerlo, sobre todo, con tiempos de ejecución y de rendimiento importantes. Y eso, pues, sobre todo lo explica en estas últimas décadas la ley de Moore, ¿no? Que dice que aproximadamente cada 2 años se duplica el número de transistores en un chip. Es verdad que en los últimos años pues ese ritmo se ha ralentizado, pero bueno, básicamente lo que dice esta ley es eso, que aproximadamente cada 2 años pues esa potencia de las máquinas, de los ordenadores, se duplica. Y es lo que ha ido pasando estas décadas y lo que ha permitido el nacimiento del Machine Learning, ¿no? Bueno, seguramente ahora te dejo hablar de Machine Learning y hacemos un pequeño descanso, pero de todas formas, yo creo que si bien la ley de Moore está empezando a estar embotellada ya y las duplicaciones, porque el tema de calor, de refrigeración de los propios transistores, al estar tan comprimidos en tan poco espacio, ya va siendo un problema. De hecho, tuvimos aquí un catedrático de electrónica que decía que, bueno, que lo que se estaba yendo es a reducir intensidad yendo a altas tensiones dentro de los chips. Porque claro, subir la tensión y bajar las intensidades, que es la única forma de reducir los calentamientos, ¿no? Pero yo creo que va a dar una vuelta a todo esto, yo creo que el ordenador cuántico, ¿no?, a través de los qubits. Pero de eso no vamos a hablar hoy porque no estamos preparados. Pero seguramente podemos. Comenta lo de Machine Learning y si te parece hacemos un pequeño... Sí, pues el Machine Learning es importante porque supone un cambio de paradigma, ¿no? Hasta antes, digamos, de la aparición del Machine Learning, básicamente la programación consistía en yo tengo una entrada de datos y en base a esa entrada de datos y lo que yo quiero conseguir, pues hago que el ordenador, en base a una serie de reglas que yo le digo manualmente con los lenguajes de programación, le digo digamos, las instrucciones, ¿no? Yo le doy las instrucciones para poder, con esa entrada de datos, llegar al resultado final que yo quiero. Y es importante, lo que decía, hacer hincapié en que yo le doy esas instrucciones al ordenador. Sin embargo, con el Machine Learning, a lo que se ha llegado es, yo tengo esa entrada de datos y yo lo que le doy al ordenador es ese resultado final que yo quiero obtener, categorizado, lo que sí vale, lo que no vale. Y con eso, con las técnicas de Machine Learning, el ordenador es capaz
es capaz de deducir las instrucciones que él tiene que ir siguiendo para llegar a ese resultado final que yo quiero. Es decir, con el principio y con el fin, el ordenador, la máquina, el programa es capaz de por sí mismo aprender, que al final, en definitiva, la traducción literal de Machine Learning, el aprendizaje de la máquina. Extraer conclusiones sobre la evolución de los datos. Eso es. Y luego, evidentemente, una vez que esa máquina ya ha aprendido, pues aplicar ese modelo para sí obtener el resultado que yo quiero. Al final, la conclusión y el resultado de todo. Perfecto. Pues si te parece, hacemos un pequeño descanso. Muy bien. Y seguimos. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Sí, Fernando, si te parece, hemos estado hablando antes del Machine Learning, ¿no? Y la analítica de datos que, junto con los algoritmos cada vez más sofisticados, han dado generación, ¿no?, a lo que llamamos hoy en día inteligencia artificial. Pero hay muchos tipos de inteligencia artificial, o cuando menos creo que no está muy claro cómo se identifican. Por eso yo te invitaría a que nos hagas una pequeña descripción, ¿no?, de cómo se catalogan, ¿no?, hoy en día. Sí, porque efectivamente hay muchas clasificaciones, ¿no?, de la IA en función de, pues, sus capacidades, sus funciones, pero creo que la más generalizada pues tiene que ver con las capacidades de la propia, del propio modelo de inteligencia artificial, ¿no? Y en ese sentido, si lo clasificamos por capacidades, pues hay tres tipos fundamentales. Está la inteligencia artificial estrecha, Artificial Narrow Intelligence, que se dice en inglés, también la llaman inteligencia artificial débil, y es básicamente la inteligencia artificial actual, es decir, una inteligencia artificial que es muy buena en tareas muy acotadas y muy concretas y que es totalmente inútil fuera de ellas, ¿no? Por ejemplo, el recomendador de Netflix de películas, ¿no? Es muy bueno para ese sábado por la noche, te dice exactamente qué película es la que más te gusta, pero no le pidas que te haga o que te explique paso a paso cómo cocinar pollo al curry, ¿no? Porque evidentemente pues no está programado para eso, ¿no? O un modelo de fraude bancario, por ejemplo, tienen un objetivo muy específico, ¿no? Está luego ChatGPT, Claude, que sí que son mucho más transversales, pero al final también cumplen un objetivo muy concreto, ¿no? Y sobre todo se basan en responder preguntas. A un problema concreto que tú le pones en función de la analítica de datos que ellos hacen. Eso es. Y sobre todo con lo que van entrenando y, como decíamos antes, en base a las técnicas de Machine Learning, van ellos mismos deduciendo. Es decir, si yo con los cientos de miles de millones de datos que entrenan estos modelos, yo veo en base también a las reacciones del usuario y lo que premia o no y lo que funciona o no, esos modelos van aprendiendo qué es lo que sí funciona y qué es lo que no. Si a mi ChatGPT yo le digo que me recomiende restaurantes para cenar esta noche y me recomienda parques de atracciones, pues evidentemente en base a mi respuesta que yo le diga esto no tiene nada que ver, te he pedido restaurantes, pues sabrá la próxima vez que un restaurante no es lo mismo que un parque de atracciones, ¿no? Por ejemplo, y es así pues como se va Eso sería entrenando. Machine Learning. Efectivamente, eso es. Entonces, eso es un tipo de inteligencia artificial, la actual, la inteligencia artificial estrecha, por su traducción al inglés. Luego está la inteligencia artificial general, que seguro que mucha gente habrá oído hablar de ella, que es un concepto teórico, no existe actualmente, y que es una inteligencia artificial que imita al humano, es decir, podría realizar cualquier tarea intelectual que realiza un humano, con el mismo nivel de raciocinio. Es decir, por poner otro ejemplo, pues a esta inteligencia artificial le podrías dar los datos de venta de tu empresa y este modelo los podría analizar, podría identificar un problema, podría diseñar una estrategia y podría implementarla, incluso esa estrategia para un plan de negocio, correcto. Por ejemplo, dice, yo tengo esta empresa o tengo esta idea de negocio, mejor dicho, y esa inteligencia artificial te podría plantear cómo es la mejor forma de canalizarlo, incluso montarte tu propia empresa, ¿no? Que es lo que distingue también de esta IA pues más actual y más limitada en esa parte. Haría todo lo que puede hacer un humano, ¿no? Por decirlo así. Pero no resumido. tendría creatividad, ¿no? Bueno, tendría la creatividad que tienen los seres humanos y si por creatividad entendemos
como concepto, pues lo que hoy es la generación de imágenes de por ejemplo, pues ChatGPT, ¿no? Digo ChatGPT porque yo creo que es como la más utilizada por todos. Al final, ¿ChatGPT tiene creatividad? Pues realmente no, porque lo que se nutre es de millones de cuadros, de pinturas, de instrucciones que se le han ido dando y las combina o las genera en función de lo que tú le pides, ¿no? Entonces, bueno, eso es creatividad. Oye, yo ahí, igual eso es algo muy metafísico, ¿no? Yo ahí no me meto si eso sí o no, pero realmente eso es lo que hay de fondo. No es creatividad en el sentido de la creatividad humana, ¿no? Entiendo yo. Efectivamente, no puede crear algo de cero, diría yo, ¿no? Si no se lo dice un humano. Y luego está precisamente, enlazándolo con ese punto, la tercera inteligencia artificial, el tercer tipo de IA, que sería la superinteligencia, ¿no? Que ahí ya sí que entra en este punto, porque es una inteligencia, por supuesto, también totalmente hipotético, teórico, una inteligencia superior al ser humano, y superior en términos de creatividad, en términos de velocidad, de precisión, de todo lo que nos imaginemos. Sería una inteligencia artificial que no requeriría supervisión humana y que podría pues encontrar o diseñar la cura del cáncer en días, ser capaz de conectarse a toda la red de un país y no sé, optimizar la economía en base a los inputs o en base a las fluctuaciones que pueda haber, a todo tipo de escenarios. O sea, una inteligencia muy superior al ser humano, ¿no? Que evidentemente, como decía, no existe y que ni en el corto ni en el medio plazo se da, porque lo que primero tendría que venir es esa inteligencia general que es prácticamente igual que un humano, y eso tampoco lo tenemos a día de hoy. Sí, fíjate además un detalle de lo que tú estás diciendo. En la curación, por ejemplo, en sacar adelante un producto para el cáncer no solamente está la investigación. Hay que matar muchos ratones, hay que hacer una investigación y intervienen muchos organismos, muchas regulaciones y un montón de gente en muchos países, ¿no? Y pruebas de laboratorio, luego pruebas con personas, etcétera. Todo eso no sería una superinteligencia, tendría que ser varias superinteligencias llevando a cabo todo lo que es el control de la organización. Sí, o habría que verlo desde ese punto de vista, ¿no? Sí, no, completamente. Y al final esto está abierto a todo tipo de diseños y de, digamos, propuestas o de imaginación, porque es algo que, como decía, no existe, ¿no? Entonces, no sabemos cómo podrá ser. Bueno, sí que se habla de una superinteligencia que pueda ser única en el sentido de centralizadora, pero conectada a a infinitas fuentes de datos para poder tener todo ese conocimiento infinito. Y ¿no? acelerar los procesos de una forma inimaginable. Y acelerar los procesos brutalmente. Pero precisamente la seguridad que empezabas a comentar ahora es uno de los puntos fundamentales por los que yo pienso que esta inteligencia todavía está muy lejos, porque todo el tema ético y la seguridad que sería necesaria para poder gobernar esta inteligencia artificial no la tenemos a día de hoy. Ya estamos viendo que a muchos gobiernos, muchos mercados cuesta implementar estas leyes de gobierno y de control de la inteligencia artificial. Imagínate si fuese una superinteligencia que ya nos desborda, es decir, sería capaz de ganarnos a todos. Tú me comentabas además, ¿no?, que la fiabilidad, por decirlo de alguna forma, de hoy en día, de los sistemas que estamos utilizando, ¿no?, de los de la narrow, de la estrecha, todavía pueden dar problemas. Sí, de hecho hay por ahí un estudio de Veracode, que es una plataforma dedicada a la seguridad de aplicaciones y demás, que decía que a día de hoy el 45% del código que se genera por inteligencia artificial presenta vulnerabilidades de seguridad. O sea, el 45%. Porque otro punto que también podemos tratar, que es interesante, que es que la IA se programa a sí misma. Es decir, todos los desarrolladores, los científicos de datos, ingenieros de hoy en día que trabajan de ello, se utilizan de inteligencia artificial para programar la propia inteligencia artificial, es decir, la IA genera sus propias bases o su propio código, ¿no? Y ese código es el que, como comentaba, pues presenta todavía pues esas deficiencias, esas vulnerabilidades de seguridad. Entonces, es indispensable todavía, y yo creo que lo seguirá siendo siempre, pues esa supervisión humana. Y la generativa, esta que se utiliza hoy en día tanto y que nos da tantos dolores de cabeza. Sí, pues ese es un ejemplo, un conjunto dentro de lo que es la inteligencia artificial
estrecha la que tenemos hoy en día. Es una IA pues también multimodal, porque no solo permite la entrada de texto a nivel escrito, sino que también pues se lo puedes decir por voz. También además lo que es la salida de datos no solo es texto, sino que también, como comentábamos antes, genera imágenes, genera vídeos, genera audio. Ya hay muchos vídeos cortos y no tan cortos. No sé si alguna película hay, no estoy seguro, pero sí. ya hecho por inteligencia artificial, Sí, ¿no? Por eso digo que... Sí, alguien que ha venido aquí, bueno, vídeos de estos publicitarios hechos totalmente sin necesidad de actores. Y muy buenos, quiero decir, que dan el pego como si lo hubiesen hecho personas de verdad y lo hubiesen grabado también profesionales. Sí. O sea, que eso es un tipo de inteligencia artificial que está ahí, que decimos que es generativa porque, bueno, toda la inteligencia artificial genera cosas, ¿no? Pero esta en concreto, pues es sobre todo generando pues contenido multimedia. Y bueno, pues presenta como comentábamos antes, sus problemas éticos y sus problemas legales también, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los derechos de autor, con el uso de imágenes o el uso de identidades digitales sobre las que no tiene permiso. Por ejemplo, quien dice que una IA, no te digo ChatGPT o no te digo, porque es verdad que también tiene sus controles y tienen sus normas, que nosotros es verdad que siempre aceptamos sin leerla tampoco muy detenidamente, pero al final hay muchos modelos y muchos de ellos se entrenan con imágenes de todo tipo por internet. Entonces, ¿quién te dice que el día de mañana, si yo le pido a una IA, la que sea, que me genere una imagen de una persona haciendo algo malo, con un comportamiento malo, no lo vaya a generar con tu imagen, ¿no? Porque lo haya cogido de una, no digo tu imagen exactamente, pero a lo mejor cambiándote el color de los ojos, la forma de la nariz, lo que sea, ¿no? Pero que eso también es algo que está encima de la mesa y que genera conflicto. Pasamos al mundo del negocio, si te parece, y la analítica de datos. ¿Cómo se puede beneficiar, ¿no? ¿Cómo ves tú los cambios? ¿Cómo puede aprovechar todo esto la empresa? Bueno, pues la verdad es que supone un cambio de paradigma muy grande, sobre todo en base a una de las cosas más importantes, la productividad. Decíamos antes que los desarrolladores todos utilizan inteligencia artificial para agilizar su trabajo. Yo cuando empecé, parece un poco viejo, pero realmente es que nos está desfasando año a año la inteligencia artificial, pero decía que iba a sonar viejo porque iba a decir que yo cuando empecé a trabajar todavía me tenía que meter en foros a mirar pues cuál era la mejor solución a este problema o cómo habían implementado esta solución para esto, en foros, en páginas especializadas, y ahora realmente, y esto ha sido cuestión de pocos años, pero ahora pues todos los desarrolladores, como decía, tienen en su mano distintos modelos de IA que les permiten, en base a una serie de prompts, genérame un código para que haga esto, genérame unos datos sintéticos para poder utilizarlos para entrenar tal modelo, genérame el propio modelo de inteligencia artificial. Aquí creo que hay una cosa muy interesante, y es que la inteligencia artificial en general ha democratizado mucho lo que es el desarrollo y la aplicación de los modelos de todo tipo, ¿no? Modelos de análisis de datos, de regresión, de machine learning más complejos. Los ha democratizado todos y ha hecho que no sean, paradójicamente, la parte más importante de un proyecto de desarrollo. Creo que la parte más importante siempre ha sido el entender bien el dato, el depurarlo, el tener limpio y entender bien el dato y hacia dónde quieres ir. Siempre ha sido la parte más importante, pero es verdad que ahora todavía más, porque se está quitando o se está agilizando esa carga de trabajo de desarrollo del modelo puramente dicho, y los desarrolladores se están pudiendo centrar más en entender el dato, digerir bien ese conocimiento funcional, poder generar esa base sólida sobre la que construir el modelo. Hay un dicho en lo que es la parte más técnica del desarrollo, que es trash in, trash out. Es decir, si tú le metes basura al modelo, el modelo saca basura. Entonces, para que no le metas basura, pues necesitas poder limpiar esos datos, entenderlo bien y ver qué modelo es el correcto para aplicarlo en base a las necesidades que tú tengas. Entonces, eso ha sido un cambio de paradigma en cuanto al desarrollo muy grande, ¿no? Y luego en lo que es la implementación, pues también con los ejemplos que ya comentábamos antes, ha supuesto un avance muy importante para la empresa. Y yo lanzaría esta reflexión, que es que el análisis de datos en general, sobre todo potenciado por la IA,
ha pasado de ser una ventaja competitiva, que sí que podía resultar para empresas hace años, ha pasado de ser una ventaja competitiva a una necesidad de supervivencia. Es decir, la empresa que hoy en día no tenga una buena base técnica, ya no hablo de tener una web, de poder tener un comercio digital, electrónico, sino de poder utilizar tus datos para maximizar los beneficios, la facturación, ser más, pues eso, ser más eficiente, más rentable. Decisiones. Se quedan atrás, ¿no? Y por ejemplo, pues en el sector de retail, igual que comentábamos antes, que un problema muy acuciante y muy importante que hay que tratar es la rotación. Una de los principales puntas de lanza hacia la innovación y el desarrollo, y que ya es casi una supervivencia, es el e-commerce, y es sobre todo la omnicanalidad también, ¿no? El poder tratar al cliente por todos los canales posibles de venta y de entrega de valor, ¿no? Uh-huh. Algunos que dejan más margen, porque estás eliminando costes accesorios. El tener una tienda también física cuesta dinero. Efectivamente. Poder aumentar el viaje en las ventas online siempre va a generar más rentabilidad. Sí, y que va en línea también de otra tendencia de aplicación de la inteligencia artificial, que es el ahorro de costes, ¿no? Que en base, pues que no deja de ser aprovechar una oportunidad para ser más rentable. Pero también el ahorro de costes es importante. Es decir, tareas repetitivas, tareas que no requieran mucho conocimiento o un conocimiento muy grande y se puedan automatizar, pues sirven. Y no tiene por qué hacértelas un modelo de IA. Estamos hablando de automatización sencilla, entre comillas, ¿no? Que te lo da la tecnología o el análisis de datos y saber qué es lo que te sobra o con lo que puedes prescindir. Y una cifra que me diste tú el otro día, de que Google reconoce que el 75%, ¿no? De lo que tú decías, ¿no? De la autogeneración de la propia IA, de su propio código, lo que tú estás diciendo, que al final la supervisan los técnicos, pero que la generación de código lo hace el propio código. Sí, entonces, eso es. Google dice que es el 75%. El 75%. Y hay empresas como, por ejemplo, Anthropic, que es la empresa madre de Claude, que ahora también está muy de moda porque se está viendo que es un modelo de IA muy potente y que incluso en ciertas métricas y famosa porque se negó a trabajar con defensa en las guerras del Golfo, ¿no sabías? Eso no estaba al tanto. Estaba trabajando, bueno, se desarrolló también con financiación del Ministerio de Defensa americano. Pero cuando las guerras estas que estamos viviendo estos días de Oriente Próximo, al final se negaron a seguir trabajando con ellos. Bueno, es que mucha innovación, de hecho el propio Internet pues nace un poco también de esas mimbres del ejército estadounidense, ¿no? ARPANET y demás, eso es. Y efectivamente, bueno, pues estas empresas, lo que decía el propio Anthropic, decía que es prácticamente el 100% de su código, el 100% está, o casi el 100% está generado por inteligencia artificial, ¿no? Con las bondades y los problemas que también supone. Y lo comentábamos pues justo el otro día, pues hablando de justo este desplazamiento de trabajos o de puestos de trabajo o de funciones, tareas que va a suponer la inteligencia artificial, ¿no? Y que a mí me resulta algo pues también interesante y que yo creo que no sé si mucha gente se esperaba, porque siempre se decía, igual que con Internet, igual que con la parte de bueno, en general la tecnología siempre se decía, no, es verdad que va a eliminar muchos puestos de trabajo, pero también va a crear muchos otros, sobre todo relacionados con la tecnología, porque al final con estos programas pues se van a tener que desarrollar, se van a tener que mantener, supervisar, etcétera. Siempre se ha dicho eso, ¿no? De hecho, yo recuerdo programas aquí que hemos comentado justo pues como la tecnología en general, no solo hablando de IA, iba a suponer ese cambio. Pero es muy curioso porque lo que está pasando realmente, y lo estamos viendo, es que la IA en concreto está desbancando o está cambiando los puestos de trabajo más cercanos a ella. Y ese es un hecho muy claro, que empresas como Google, que el 75% de su código, o el 100% en el caso de Anthropic, y hay muchos otros casos, lo esté generando la IA, pues no sé si es algo que, no te digo ahora, pero que hace 5 años se esperase, ¿no? Que el desarrollador o que el encargado de mantener ese programa y darle vida, realmente viese su trabajo, no digo amenazado, pero sí cambiado por esa IA, porque oye, es que la IA ya es capaz de hacer eso, ¿no? Requiere una supervisión y eso siempre va a estar ahí, una supervisión humana, pero es muy curioso que está desplazando esos puestos de trabajo que parecía que más iba a favorecer, ¿no? Y más que ayudar
o agilizar esos puestos, realmente lo que se está viendo es que puede realizar esas tareas sin ningún tipo de problema. Es verdad que también esto tiene otra lectura, es decir, no es que vaya a eliminar esos puestos de trabajo, sino que, como decíamos, los va a cambiar. Ya hay ingenieros, programadores que están desplazándose hacia la parte más de diseño de soluciones más complejas, de arquitectura de sistemas, que es verdad que son tareas que igual aportan más valor que lo que es estar programando, ¿no? El 100% de tu tiempo, porque eso ya lo puede hacer la IA y además lo hace, bueno, relativamente bien. Y más rápido. Y es verdad que pues esos perfiles se están derivando a otras tareas de mayor valor. Había un tema curioso que hablamos tú y yo también sobre consultoría, ¿no? Sobre algún consultor de los Big Four, ¿no? Como McKinsey, que tenía ya un ratio importante, ¿no? de becarios sí. IA, ¿no? Sí, además eso ha causado cierto, bueno, pues bastantes comentarios, porque el CEO de McKinsey, una de las consultoras más importantes que hay, decía hace un tiempo que ellos en su plantilla tenían como unos 60.000 empleados, ¿no? Que 40.000 eran humanos y que unos 20.000 eran agentes de IA. Es decir, ya están contando como agentes de IA, como empleados a los agentes de IA, ¿no? Los agentes de IA ya comentábamos antes lo que eran, ¿no? IAs muy especializadas que se dedican a poder resolver un problema concreto y tomar acción. Por verlo con un ejemplo, pues que de hecho es una de las funcionalidades que ya tienen muchas IAs, ¿no? Como por ejemplo ChatGPT, ya te permite crear tu propio agente. Es decir, te permite crear tu propia IA especializada, por ejemplo, pues en la gestión de las reservas de un restaurante. Yo me hago mi agente para que cuando yo le pida, oye, este fin de semana quiero cenar con 4 amigos en un sitio con un presupuesto X y nos apetece italiano. Pues yo tengo ese agente de IA que, en base a eso que yo le demando, busca restaurantes en base a mis gustos previos, si es que ya he tenido iteración con él, en base a las reseñas que pueda encontrar por internet, encuentra los mejores restaurantes, también a lo mejor en base a mi ubicación, ¿no? Si yo le digo que tiene que ser un sitio cercano. Y me recomienda esos restaurantes, y no solo me los recomienda, sino que además es capaz de conectarse a la web del restaurante, buscar disponibilidad, gestionar la reserva y hacer la reserva. Incluso pagar si hay alguna fianza, que últimamente algunos restaurantes incluso están pidiendo, ¿no? Alguna fianza y tal por reserva. Qué miedo, ¿no? O sea, pueden hacer todo eso. Eso es lo que es un agente, por explicarlo con un ejemplo. Y eso llevado al mundo de la consultoría y de los negocios, pues se está viendo que es algo muy potente. Internamente las propias empresas, nosotros, por ejemplo, pues también estamos desarrollando y trabajando con agentes especializados y también pues en la consultoría, ¿no? Y creo que estas declaraciones del CEO de McKinsey pues van en esa línea. Igual a lo mejor en un futuro no muy lejano, en vez de contratar a un empleado o a un equipo de McKinsey, lo que contratas es un agente concreto de McKinsey que te haga, pues no sé, un plan estratégico de logística en base a los datos que tú tengas o tú le metas, ¿no? En vez de lo que hacía tradicionalmente un equipo, que era, pues oye, ir ahí con el director de logística, con el equipo, empaparse de todos los datos, de todos los procesos y generarte una estrategia. Ahora a lo mejor te lo puede hacer un agente. Entonces ahí, pues por ejemplo, trabajos como la consultoría que cambiarán drásticamente. Nos quedan 3 o 4 minutos. Yo quería hablar primero de algo que hemos dejado en el tintero, y es sobre la formación universitaria. Tú eres de las últimas generaciones que has hecho trabajos y no has pasado por ChatGPT. Sí, eso es. ¿Cómo crees que esto va a afectar a la educación? Sí, pues justo lo comentaba antes, que cuando empecé a trabajar yo todavía se estaba empezando a hablar un poquito de ChatGPT, de Microsoft Bing con la IA también que estaban desarrollando antes de que adquiriese OpenAI, pero que efectivamente teníamos que buscar pues en foros especializados, en páginas web, tal, cómo otras personas habían resuelto lo mismo que estábamos haciendo nosotros, ¿no? Y con la formación igual. Yo no tuve inteligencia artificial a mi disposición en la universidad, y ahora ya sí, y eso se va a cambiar, y no solo la universidad, que no me parece tan terrible o tan problemático, sino en el propio instituto, ¿no? Los chavales de hoy en día, cuando el profesor les pone un problema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, de los típicos de los trenes o de lo que sea, tú eso se lo puedes poner directamente a la IA y te hace el problema sin que tú tengas que mover un solo dedo o pensar, ¿no? Y eso va a ser un problema, y creo que eso se tiene que medir bien. Tiene beneficios, como es pues tener al alcance todo tipo de formación en
todos los campos que pueda haber del conocimiento. Eso es algo que está ayudando a democratizar la IA, toda esa formación y todas esas capacidades para desarrollar y generar ideas que puedas tener, pero tiene la contra de que yo creo que que un mal uso de eso, pues pierde, o la persona pierde habilidades como es la concisión, el poder resumir cosas, redactar, el poder articular un pensamiento de forma crítica. Si al final todo se lo pides a la IA, pues tú, por dejadez de esas funciones, pues vas perdiendo esas habilidades. Y eso es algo que los docentes sobre todo tendrán que tratar y que lidiar con ello. Igual que fue la llegada de ordenadores también a las aulas. Un minuto para esta pregunta. ¿Qué aporta un humano que jamás podrá aportar la IA? Pues yo creo que fundamentalmente, por lo menos ahora mismo, espíritu crítico, es decir, poder saber si de verdad, con ese conocimiento que a lo largo de esta charla yo he ido comentando y que me parece crítico, pues es fundamental ese conocimiento funcional y de negocio. Eso todavía no lo tiene la IA. Tú le tienes que decir lo que sí vale y lo que no vale. Y luego también emoción. Tú evidentemente no puedes dejar que una IA tome decisiones sin tener en cuenta el factor humano, sin tener en cuenta a la persona, las circunstancias y el contexto. Y no solo de la empresa, sino el contexto económico, contexto social, de todo tipo que tiene la empresa. Y toda esa versatilidad todavía no la tiene la IA, y sí el humano. Yo creo que además, por la forma de programarla, por la forma que funcionan los algoritmos, y con esto me gustaría ir acabando, yo creo que el pensamiento humano, el cerebro funciona por asociación de ideas, que es algo maravilloso y que nadie sabe cómo es. Y yo creo que la asociación de ideas, programarla, creo, si no me equivoco, todavía nadie sabe cómo hacerlo. Sí, al final. Es un funcionamiento muy complejo, el del cerebro humano, ¿no? Eso es. Sí, bueno, nada, perdona. Iba a decir que las redes neuronales precisamente surgen como reflejo de esas conexiones sinápticas y esas estructuras de neuronas que tiene el cerebro. Pero debajo hay un ordenador que está haciendo esto. Correcto, pero todo efectivamente está corriendo un programa, ¿no? Lo imitan en estructura, pero no en funcionamiento real. Eso es. Fernando, tenemos que acabar aquí. Muchas gracias. Estás invitado a volver cuando quieras. Muchas gracias a ti, Javier. Para seguir actualizándonos en todos estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.